canción tan bonita, de verdad. Es una canción que es una realidad para nuestras vidas. Vamos a parar un momentito porque se nos quedó la pista. ¿Cómo están, hermana Yoli? Dios la bendiga. Gracias a Dios. Gusto verla. Desde el año pasado. ¿Cómo están? Hola, Yoli. ¿Alguien quiere agüita? Apenas estaba preguntando por Yoli. Sí, también. ¿Qué quieres, agüita? No, gracias. No. Quiere decir que No, listo. Bueno, Dios les bendiga. Qué gusto verlos. Ya está la tuya. igualmente. Gracias. Sí, Anotito me la trajo. Gracias a todos los que están acá. Hay muchas personas que no van a poder venir. Y créanme que cuando iniciamos este proyecto, que realmente no fue ni un proyecto de nosotros, sino fue un proyecto en el que está en las manos del Eterno. Comenzamos de ceros, ¿no? Comenzamos, yo recuerdo que comenzamos en la radio y transmitiendo, porque pues, digamos, a mí la gente que me conocía era porque pues, el esposo de la hermana Maribel, ya, y para de contar. Pero éramos poquitos, sinceramente éramos 3. Y para mí eso me complace saber que cada día estamos creciendo más, aunque hay muchas personas que hoy no van a poder venir, y sobre todo por el tema del flu, esa gripa fuerte que estaba dando aquí en los Estados Unidos, que no es ni COVID ni nada de esas cosas, y el médico ya lo confirmó que es una gripa de esas normales que está dando. Y bendito sea Dios, pero el grupito está creciendo cada vez más, se están ensajando gente que va a venir de otras ciudades a establecerse acá, y de otras ciudades nos van a empezar a visitar, y lo que más me emociona es que están llegando personas que tienen liderazgo, ¿sí? No solamente personas que están llegando no solamente van a venir a sentarse, sino van a venir a aportarnos también, porque es necesario que vayamos creciendo y veo como el Señor se mueve y Él trae y se cumple la palabra que Él trae de la iglesia, no solamente los que van a ser salvos, sino los que van a participar también en el liderazgo. Entonces, estoy muy contento por eso. Hay personas que se han comunicado con nosotros ahora de Pecos y estamos mirando a ver si podemos ir a hacer las visitas. Y bendito sea Dios, porque este grupito que era tan pequeñito, que comenzó prácticamente siendo un grupito ya pequeñito y familiar, ahora se está extendiendo de una manera tremenda, porque hay hambre y sed de la palabra de Dios, ¿sí? Estamos en un periodo de la historia que estamos viviendo momentos peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? En que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se está cumpliendo, y de una manera tan rápida que no acabamos de salir, que ya salió la inteligencia artificial, cuando ya crearon los robots, y ya los robots ya están de una manera tremenda, y ya estamos viendo que pasa esto aquí, ahora el tema de los migrantes, el tema de esto, el tema de aquello, que las naciones aquí, que la guerra allá, que, ¿no? Y todo se está cumpliendo de una manera tan tremenda, y venimos a saber que todo lo que está en la palabra de Dios es cierto, se cumple, se ha cumplido. Y ya lo único que resta, como dijo una hermana preciosa que también viene de otra ciudad para radicarse acá y para acompañarnos, dijo, es que ya no hay tiempo de nada. Ya no hay tiempo de jugar con nuestra salvación, no hay tiempo de jugar a si soy o no soy. Ahora nos toca ya recta final, prepararnos, porque la inminente venida del Hijo de Dios a poner en orden todas las cosas es un hecho. Y apenas llegue Él pone todo en orden, Él va a poner todo en orden. Y aquí ya no valen ni teologías, ni doctrinas, ni religiones, ni política, ni nada. Él viene a hacer cumplir su palabra. Escuche esto, su palabra. Y por eso Él mismo lo dijo, que cuando Él viniera, va a encontrar a la mitad durmiendo y la mitad preparada. ¿Sí? La mitad de su gente preparada y la mitad durmiendo. ¿Durmiendo en qué? En teologías, en religiones, denominaciones, iglesias, conceptos, pensamientos humanos. Menos en su palabra. Menos en su palabra. Entonces vamos a traer la palabra del Señor hoy. Quiero invitarlos. Vamos a tocar un tema. Les voy a hacer una preguntita a cada uno. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Lo hablamos el miércoles pasado. ¿Hay alguna otra Biblia, Mari, que le puedas prestar a alguien allá atrás? ¿No transmitieron lo del miércoles pasado? No transmitimos porque estábamos un poco fuerte de salud. Y hasta ahora me estoy atreviendo ya, o ya puedo hablar bien. ¿Sí? Y esta mañana inclusive estuvimos con mi esposa en visita con el médico, con el doctor Malik. Nos revisaran porque ya llevamos como unos 2 semanas
fuertes, afectados a nivel de gripa, y lo bonito es que nos confirman, no tenemos flu, no es ni siquiera flu, ni es COVID, ni nada de esas cosas, sino es normal por la tormenta de arena que hubo hace más o menos 10 días que nos cogió y nos afectó, y ese cambio de clima tan severo que fue pasar de una temperatura, como dicen ustedes, fresca, normal a un frío, y nos expusimos que salimos a la calle sin la debida protección y pues nos cogió el frío de una manera fuerte. Y yo venía del parque, donde estaba muy suave. Caliente. Exacto, entonces llegamos a un frío tan fuerte, tan tremendo. Sí, entonces todo eso nos afectó, pero hoy el médico ya confirma que estamos bien, ya nos medicaron, estamos con medicamentos y ya en la etapa final. Entonces ya puedo hablar porque no, creo que inclusive nos tocó suspender la reunión del domingo pasado, el fin de semana pasado también, tocó suspenderla sábado, domingo, y la de miércoles también, pero al final tuvimos una pequeña charla, un estudio bíblico espectacular, con dos personitas que se hicieron presentes, estuvimos en mi casa y compartimos más de uno. Pero bueno, entonces, Salmo 119, vamos a ir a la palabra del Eterno. Salmo 119. Pero Salmo 119. Capítulo Salmo, libro de los Salmos. ¿No hay noticias? ¿No? ¿Listo? Entonces, Salmo 119. Está en la mitad de la Biblia prácticamente. Salmos, capítulo 119. Entonces, va a aprender una cosa hoy, mi amado hermano, que este salmo es el salmo más largo que tiene la Biblia. ¿Vieron? Para que usted lo sepa. Si usted está en una trivia que es bíblica o esos jueguitos que también vamos a hacer de vez en cuando, a ver qué tanto conocimiento han adquirido de la palabra de Dios, vamos a empezar a juzgar a ver qué sabemos. Entonces, si algún día le preguntan cuál es el libro, el capítulo más largo de la Biblia, ¿qué van a decir? 119. Salmo 119. ¿Cuántos versículos trae? 142. No. 127. No. Ah, sí, sí. 176. Ya. Me hizo acordar que ayer estuvimos en la fiesta de baby shower del baby de cristal. Y cuando yo entré, tenía ahorita un bote así como de galletas. No, es 107, Salmo 150. Salmo 119. 119, hermano. Salmo 119, no 150. Ah, sí, sí. No está norteado. Entonces traían un bote así de galletas sin destapar y le preguntaban a uno, ¿cuántas galletas crees? Entonces uno decía, y al final se lo ganó Ángela, se lo ganó por una galleta. Ella dijo 470 aproximadamente, fue lo que dijo, y lo dijo al azar. Ajá. Y realmente habían 471 y se ganó un premio muy chévere. ¿Sí? yo dije 500 Yo sí escaché, yo dije 173 y varios así, pero se lo ganó Ángela porque por uno. Era 31, era 30, ella dijo 30. 150 no llega a 100. Por una, casi dice el número correcto. ¿Listo? Entonces, Salmo 119 trae 176 versículos. Y alguno de los que no les gusta leer dirá, oh, quizás es tan aburrido leer 176 versículos. Pero créanme que el Salmo 119, se lo voy a decir algo, es uno de los salmos más importantes que tienen las Sagradas Escrituras. Prácticamente, voy a decirlo, para mí, es el salmo eje básico de un cristiano. A muchos les gusta leer el Salmo 91. Qué chévere, espectacular, y trae una enseñanza enriquecedora. Pero el Salmo 119, cada versículo, cada palabra que está allí es para ponerla en práctica en nuestra vida. Y si la ponemos en práctica, cualquier situación anómala en nuestra vida, le voy a decir, cambia. Y no es magia, y esto no es un bla 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 que yo está echando aquí el pastor hoy. No, es una realidad. Entonces quiero invitarlos hoy a que analicemos los primeros 8 versículos, a ver si alcanzamos por tiempo. No lo vamos a analizar todo, pero sí al menos los primeros 8 versículos, y ya, si el Señor lo permite, en otra reunión analizamos otra porción. ¿Ya? Entonces, tengan entendido que el Salmo, y me hacían esta pregunta, me decían, ¿por qué está dividido como en tantos versículos y abajo trae un nombre? ¿Sí? Y el abecedario. Exacto. Y si usted lo mira, hay varios nombres ahí. Bet, Gedel, Gudel, Aleph, bueno, esos varios nombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa división? La división es porque lo escribieron varias personas. No solamente fue David, ni Salomón, porque también hay ciertas cositas que acudieron de Salomón y las metieron en los salmos. Pero
por eso se dice salmistas. Son varias personas que estaban en el palacio real y estaban en el templo en aquella época que pues, todavía se estaba comenzando a construir o estaban planos, pero eran personas que escribían cosas reales que ellos vivieron con el Eterno y quedaron plasmadas para nosotros. Entonces, vamos a analizarlo para ver por qué queda plasmado, pero quiero hablar de algo muy interesante hoy acerca de estos 8 versículos y es lo siguiente. Vamos a ver en estos 8 versículos, ¿sí? ¿Qué no me permite ser avergonzado? ¿Qué? Voy a escribirlo acá. ¿Qué no me permite? Sería el tema. Sí, ser avergonzado. Y viene una pregunta. ¿Hay algo que le haya sucedido a usted en la vida que haya sido motivo de vergüenza? ¿Alguna vez ha sentido pena? Yo creo que todos ¿Alguna vez? ¿Alguna vez usted ha hecho algo? Sí, pero Nervios. Son nervios. Bueno, ponle cuidado. No, una cosa son nervios. Ponle cuidado, atentos a eso. Una cosa es sentir pena, que lo han asociado con que le da vergüenza. Y otra cosa es ser avergonzado. O sea, que usted haya quedado mal. Pues sí, cuando Usted haya quedado mal. cuando se para uno, Le voy cuando a- se pasa uno. no me lo confundan. No me confundan que de pronto le da vergüenza, por ejemplo. por vergüenza. Vamos a poner un ejemplo. Estar aquí o estar en un estadio hablándole a la gente que a muchas personas les da pena o les da vergüenza y no lo hacen. No les gusta estar al frente. ¿Sí? Pero eso es muy distinto a ser avergonzado. Ser avergonzado es que usted sintió pena, vergüenza de verdad que usted dijo, oh, trágame tierra, ¿qué hice? Le voy a poner un ejemplo. ¿A alguien le ha pasado que de pronto está hablando de una persona Y se para. sin saber que detrás está la persona de la cual usted está hablando? Pero era de otra. ¿Sí? Oh, Que el que Otra está, Mari, sí, no tú. ¿no le ha pasado que de pronto que esa es otra mentira. Era otra, Mari, no tú. que esa persona que está ahí hablando con usted cambia de color y no Y ya haya cómo avisarle que está detrás suyo? ¿Ha pasado eso? Que de pronto usted se voltea y dice, oh my God, no está hablando de ti, es de otra persona. Pero ya cayó. Esa ya es una mentira también. ¿Sí? Eso es una vergüenza. A eso es que me refiero. ¿Ha pasado o ha llegado un momento de vergüenza en su vida? ¿Usted ha sentido vergüenza? ¿Sí? Le voy a poner otro ejemplo. Cuando habla mal de la persona, pues le dan Le voy a poner otro ejemplo. Hace unos días, mira, el año pasado y hace unos días, una persona llamó a mi esposa y veníamos en la camioneta. Mi esposa venía con el altavoz puesto. Y esta persona, lejos se imaginó que yo estaba al lado de mi esposa y empezó a comentar ciertas cosas que no eran correctas y no era verdad. Y yo le intervení. La persona sé que sintió vergüenza porque hasta colgó. ¿Ya? ¿No le ha pasado alguna vez que usted de pronto, que a usted le estén diciendo, usted haga una llamada y le estén diciendo, están en altavoz, tengo el altavoz, y usted ya cometió el error de hablar? ¿Vas de la cuenta? Pues sí, a muchas cosas ¿Cierto? aparte de... Eso es sentir vergüenza. ¿Alguna vez no ha llegado a un sitio donde alguien le diga cierta verdad y usted sienta pena porque, Sí, ¿qué hice? ¿Qué dije? sí. Yo creo que todos hemos pasado por esos Yo momentos tengo una duros. que me marcó mi vida, dijo la hermana, algo que te haya marcado tu vida. Cuando yo era chiquita, yo creo que mi mamá se puede acordar. Fuimos a una segunda, ¿verdad? Ajá. Y de ahí yo salí con una cadenita. Y me pusieron una buena regañada y me hicieron que regresara y se la regalara. Y se la le dieron dio para atrás. vergüenza. Pues sí, porque es una vergüenza. Sí, eso es tremendo. Eso son cosas bárbaras. Yo voy a contar una experiencia. ¿Alguien más tiene una experiencia? A ver si que pueda contar, ¿no? Porque hay unas que Mejor calles. calladito. ¿Cierto? Voy a contar una. En Colombia yo lo tomaba a chiste y para mí era una broma. Y ya de grande he aprendido que uno tiene que cuidarse en lo que habla y en lo que hace. Yes, sir. Porque lo que para mí puede ser una broma, para otro no. Exacto. ¿Ya? Y pasé una vergüenza terrible. Pues yo iba conduciendo mis vehículos de Colombia, estaba mi hijo Carlitos, que todo el mundo lo conoce, estaba muy chiquitín, póngale 3 añitos, cuando ya los niños empiezan a repetir lo que escuchan a los demás, y lo hacen que hagan un zapato, ¿sí o no? Un bebé, un niño sí que, por Dios, a los niños les da por hablar en las reuniones, cuando uno está de visita, Lo que oyen. cuando están así, meten la cucharada, cuando está hablando, Eloy, no sé, ¿y que quién te hablan bien enseñó mal. eso?
Pues, Entonces resulta que yo acostumbraba, en aquella época, ya no lo hago, ya corregí, yo acostumbraba que, como el tráfico de mi ciudad, en Bogotá, es tan fuerte, allá normalmente los carros, la mayoría de conductores no tienen educación vial y eso lo cierran a uno, no ponen direccionales. Y yo cogía la costumbre para no bajarme a pelear, porque en Latinoamérica se ve mucho que la gente se baja y discute con el otro, se dan golpes y todas las cosas, hasta se rompen los carros y luego, después de que hay sangre y sí se van. Entonces yo tenía la costumbre, mala costumbre, que yo veía, pasaba el otro carro y me decía algo y yo le decía, uy, le voy a escupir la placa. Y yo le hacía así, le escupí el 8, y decía un número de la placa. Ya, y seguía normal. Pues resulta que mi hijo me escuchaba todo el tiempo eso. Y para mi hijo se tornó algo normal. Y cierto día íbamos con un pastor amigo y su esposa, y ese pastor iba manejando mi carro. Yo me fui atrás, iba con Carlitos ahí al lado, y al pastor lo cerraron. Y comienza este canijo muchachito a decirle, pastor, escúpele la placa, así con su lengüita le decía yo, ¡ay, machado, con pegarle, cállese! Pastor, ¿y por escúpele qué me la pegas? placa. ¿Yo qué estoy haciendo? Y el pastor se puso así serio y dijo, ¿cómo así, mi hijo? Sí, mi papá les escupe la placa, hazlo tú también. Y yo, no. Qué vergüenza la que me hizo pasar. Carlitos. Y me tocó explicarle, ir a la explicación, no, hermano, es que pasa esto, no voy a pensar. Me decía, yo sí pensé que usted era bien cochino, bien vulgar y que se bajaba a escupirle la placa a los otros carros. Entonces pasé una vergüenza dura y fuerte. Y la vida le va enseñando a uno a veces hasta no decir ciertas cosas y mejor cuidarse en lo que yo hablo. O también cuando va a hacer una llamada, de una vez lo primero es decir, estás en speaker, en altavoz, ¿cierto? Con eso la persona como que se tiene, ¿cierto? Y a veces usted sabe que no todo el mundo es agüita de dulce, que uno no le cae bien a la gente, que uno, ¿sí? O de pronto uno también está enojado y en medio del enojo, y es que fulano, y resulta que fulano está ahí al lado del otro y escucha todo. Sí, exacto. Entonces, lo mejor cuando usted reciba una llamada, advierte a la persona, está en skipper, estoy con fulano de tal, porque de pronto llega un comentario, y es que mire cómo se vistió, que no sé qué, y, ¿cómo va a quedar? Bien mal. Y de pronto llega al sitio donde va a llegar y encuentra a la persona y dice, no haya que pasar colores y eso. Entonces, mire que la palabra de Dios es tan espectacular que ella nos enseña qué debo hacer para no ser avergonzado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no ser avergonzado? Vamos a mirar la palabra de Dios y quiero que me acompañen y alguien que me ayude a leer el versículo número 1, por favor, del Salmo 119. Vamos a empezar un análisis de estos 8 versículos. ¿Alguien me puede leer el título, por favor, que dice ahí en su Biblia? Excelencias de la ley de Dios, de Yahweh. Oh, vean lo que dice, excelencias de la ley de Dios, del Eterno. Ya sabemos que, ojo con esto, la Biblia, cuando está hablando de Dios, ¿sí? Está hablando no de cualquier Dios, sino está hablando del Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Sí? Y ese Dios tiene nombre, Yahweh. Y Cristo mismo enseñó que Yahweh os lo mostró como el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el verso 1, por favor? Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Perfecto, dígamelo ahora en español. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Yahweh. Listo, ponle cuidado, dice. Vamos a empezar a escribirlo. Si alguien quiere colaborar con el diccionario, sino aquí vamos a mirar el correcto significado de las palabras. Comienza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Ok? Entonces la palabra bienaventurado es una palabra que traduce feliz, dichoso, contento, alegre, Afortunado, afortunado, sí. dichoso. Afortunado. Y podríamos seguir diciendo muchos sinónimos de la palabra bienaventurado. Por eso es que le digo que usted tiene que coger la Biblia y cuando la vaya a leer, no leerla por leerla. Usted tiene que mirar los correctos significados de las palabras. Porque usted le dice bienaventurado, le da lo mismo. Pero cuando le dice bienaventurado, o sea, feliz, dichosa, contenta la persona, va a estar alegre, y dice, pero los que andan en la ley de Yahweh. Amén. Escuche lo que dice.
Y está escrito, no lo podemos inventar. Entonces dice, bienaventurados los que andan en la ley, y sabemos, y ya lo hemos estudiado por años, que la palabra fue mal traducida, la escritura, que donde dice ley, debería decir Torah. ¿Ok? Ley viene de un conjunto, o la palabra, que son leyes y normas. ¿Ok? Y la Torah, que es la palabra, voy a abreviarlo, o no. Torah es la palabra del Eterno. Eterno. Donde reúne leyes, normas, estatutos y mandamientos. O sea, reúne todo, la palabra del Eterno reúne todo, no solamente leyes. Porque le han enseñado a la gente que la ley fue abolida. Y viene la pregunta, ¿cuál ley fue abolida? Entonces, si Dios, llamémoslo así, si Yahweh dictaminó su Torah, que son la norma o conjunto de leyes, estatutos y mandamientos para que usted sea feliz, y si fueron abolidas por él, entonces, ¿dónde va a estar la felicidad del ser humano? Pero como no fue abolida, pero las religiones se han querido quitar la palabra del Eterno, tenemos que volver a lo que se llama Torah, que es la palabra del Eterno. Es su palabra. La Torah son las sagradas escrituras. ¿Ok? La Torah son las sagradas escrituras. Y comienza el Salmo 119, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh, en la Torah, que es la palabra del Eterno. Entonces, quien camine en la palabra del Eterno, y cuando hablamos de Torah, hablamos de Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, hablamos de los libros poéticos, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Hablamos de los libros históricos, que son de Reyes, Samuel, Crónicas de los Reyes, y están en los libros proféticos. Eso es lo que se enseña como Torah o palabra del Eterno. ¿Ok? El Nuevo Testamento es otro cuento aparte, porque cuando el salmista escribió el Salmo 119, usted tiene que tener en cuenta que el Nuevo Testamento no existía. Existía, era todo lo que llamaron Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que es el Antiguo Testamento es la real palabra del Eterno, del Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando él le dice bienaventurado o feliz y dichoso los que caminan en la ley o la Torah de Yahweh, ¿quiénes van a ser felices? Viene la pregunta, ¿quiénes son los que van a ser felices? Pues los que las practican, y andan en ella. Los que la leen. Amén. Por eso se les invita, y sobre todo para estos tiempos, hermano, usted tiene que estar dejando de escuchar tantas predicaciones. Y lo digo con respeto. Porque hay personas que cogen, por ejemplo, las páginas sociales, y sé, porque hay muchas personas que me dicen, pastor, yo ya no me congrego. Tiene que ser uno realista. Hay mucha gente cansada ya de las iglesias. Si no es por el tema económico, es porque no han aprendido nada. Segundo, porque lo que encuentran son los shows y espectáculos y no les están enseñando qué es lo que dice Dios, qué estableció el Eterno. No le enseñan su palabra. Y usted va a ser feliz, y se lo digo con respeto, lo digo a través de las redes sociales, usted va a ser feliz y su vida cambiará cuando usted entre personalmente en la palabra de Dios. Cuando usted escudriñe las Escrituras como Cristo lo ordenó. Escudriñar es leerla. Si usted toma el tiempo de coger la palabra y leerla, créame que su vida le cambia, sus situaciones le cambian. Qué bonita canción que estamos cantando, ¿no? No importa la tormenta, no importa el problema, no importa la situación, no importa la angustia. Cuando acudimos al Señor a través de su palabra, la circunstancia va a cambiar. Es que en la iglesia sí le enseñan la palabra, pero no lo llevan a la conciencia. Exacto. A la escudriñar y a hacer tuya esa palabra, en qué estamos mal. Exacto. O en qué estamos bien. Entonces, por lo regular, en qué estamos mal, a trabajar en la conciencia de nosotros. Exacto. Porque la mayoría de las personas se va a su casa y no tienen tiempo o no les gusta
o no pueden o no tienen el hábito de escudriñar y hacer mía La esa palabra del Eterno. Entonces, no hay ese cambio en nosotros. Exacto. No hay. Entonces, no hay cambio. No hay cambio. Miren lo que está diciendo la hermana, es algo muy cierto. No hay cambio porque mi corazón no ha cambiado. Y lo único que hace cambiarme a mí, créame, no son los regaños de una esposa, o el caso de ustedes que son mujeres, no son el regaño de un esposo, no es el sacerdote católico, no es el pastor cristiano, no es el profeta. Lo que lleva al cambio es la palabra del Eterno escrita en su corazón. Y cuando está escrita en su corazón, esa misma palabra lo lleva a una práctica, a un cambio. Y es donde usted nota la diferencia. Entonces, si la palabra del Eterno no ha causado un efecto en su vida, y lo repito, si la palabra de Dios no ha causado un efecto en su vida, lamentablemente usted está en el lugar equivocado. Está en un lugar seco, gracias por el aporte, seco y vacío, donde se habla de Dios, pero su palabra no se pone por obra. También está la otra parte, donde el pastor o la persona que está enfrente le habla la palabra, lo lleva a la conciencia, y ¿qué hace el pueblo o la persona? Se enoja. Exacto. Porque ya lo sacó de lo light, de lo suave que está, porque es como un club, venir a un club. Exacto, hermana. Entonces pierde su tiempo, pierde eso, pero me siento a gusto ahí, siento que pertenezco a algo. ¡Qué gran verdad! Pero no realmente con quien debiste ser, tener ese encuentro, esa comunión, ese cambio, esa transformación, solamente la hacemos nosotros. Exacto, hermana, así es. Es que han tomado muchos los sitios de reunión como un club de reunión donde van a mitigar de su conciencia, se suavice por todo lo que vivió en la semana. Amén. Y no debe ser así. Es que hay algo que tenemos que tener en claro, y es que el templo no son las cuatro paredes. Amén. El templo eres tú. Exacto. Y Dios debe habitar en tu corazón, Amén. en tu mente, en tus palabras, y tus actos van a reflejar lo que hay en tu corazón. Amén. Por eso la Escritura dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Amén. Su pensamiento va a ser alineado en torno a la palabra del Eterno, pero si te llevan a la palabra del Eterno, es que ahí hay una diferencia. Hay una diferencia en que yo hable y exponga y hable hasta bonito y usted me diga un amén. Y otra cosa es que Dios mismo le esté hablando a su conciencia, le hable a su corazón porque Él quiere bendecirle. Amén. Por eso dice bienaventurado, feliz y dichoso los que caminan en su palabra. Porque Torah o ley traduce palabra del Eterno, que es la palabra del Dios viviente. Entonces, si la palabra no está en usted, si la palabra no está en su corazón, su vida va a ser de una constante lucha, un trasegar donde usted no va a ver respuesta, un trasegar donde usted va a añorar felicidad y bendición y salvación y usted no la ve. Y no le pase lo que me pasaba hace muchos años a mí. Nunca se me olvidará estar de una iglesia, era muy jovencito, y yo veía que los hermanos daban testimonios y levantaban la mano, y el otro Dios lo bendecía con un carro, y el otro con una casa, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuándo, y yo decía, pero yo, ¿por qué no? ¿Yo cuándo? Y yo le peleaba, me acuerdo tanto que yo le peleaba así, y ese día nunca se me podrá olvidar. Me recosté yo bien aburrido sobre la pared, y yo, ¿por qué todo el mundo da testimonio y yo no? ¿Yo cuándo? Y yo miraba hacia la luz y empecé a pelear y a pelear, y no estaba ni orando. Pero yo estaba así, haga cuenta que cualquiera de lejos hubiera dicho, uy, ese hombre está orando de una manera poderosa. No, estaba reclamándole a Dios. Así estaba yo. Y estaba un hombre en el altar, y de allá yo creo que me vio, sintió, Dios le mostró, o no sé qué fue lo que pasó, pero empezó a decir, usted el de allá, el que está atrás, allá contra la pared. Y es que estaba al frente mío, se emocionó porque pensó que iban a dar una palabra, esas normales proféticas de bendición. Le digo, no, usted no, siéntese el que está atrás. Y yo abrí los ojos y estaba yo pero enojado con Dios. ¿Y sabe cuál es la palabra que me dijeron? Deja de pelear con Dios. Así me dijeron desde allá, y estamos hablando de un lugar, estaba lejos, estaba retirado del altar. Y dijo, deje de pelear con Dios, deje de estarle reclamando a Dios. Entre en su palabra y va a ver la gloria del Dios de Israel, del Dios vivo. Y a mí me sorprendió eso. Y cuando yo empecé a entrar en la palabra del Eterno, empecé a ver que las añadiduras empezaron a llegar. ¿Por qué?
porque entré en obediencia. Y es la invitación que le hago. Verso número 2, ñonguito, vamos en inglés. Salmo 119, verso 2. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. Mire qué hermosura. Vamos en español, alguien que me lo ayude fuerte. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Oh, otra vez, bienaventurado, feliz, dichoso. Dice el que guarda. ¿Y dónde guarda? ¿Dónde debe guardar el ser humano los testimonios del Eterno? Su corazón. Entonces fíjense que una cosa es la palabra, ¿cierto? Una cosa es su palabra y otra cosa los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? ¿Dónde encuentra usted los testimonios? En tu vida. Los encuentra en la misma palabra. Todas las historias de los hombres o mujeres que se atravesaron con Dios o Dios usó son testimonios para nuestra vida que alientan nuestra fe. Por eso cuando usted está en una situación difícil y complicada, vamos a ir en una enfermedad de esas tremendas, donde usted se obliga y se postra, usted habla la palabra y se encuentra los testimonios donde Dios sí responde. Y usted su vida le cambia, se llena de fe, se llena de aliento, se llena de, repítelo, De esperanza. se llena de esperanza, de saber que ese Dios al cual usted sirve y le ama, también le va a responder. Porque para eso dejó sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y mire, con todo el corazón le buscan. Dice con todo el corazón, creyendo, teniendo fe, amándolo, sabiendo que va a adquirir una respuesta. Verso 3. They also do no iniquity. They walk in his ways. Vamos en español. 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjese, no hacen. Mire la palabra, dice no. No hacen. Y viene la palabra hacer, viene de la palabra actuar. No hay iniquidad. Y cuando se habla de iniquidad, se habla de pecado. La iniquidad traduce maldad, abuso, perversidad e injusticia. Maldad, abuso, Perversidades perversidad e injusticia. e injusticia. Entonces fíjese por qué hay que tomar un diccionario a la mano. Dice no. Quien permanece en la palabra y quien busca los testimonios del Eterno no hace o no actúa en iniquidad. O sea, no tiene actos de maldad, no abusa de su prójimo, ¿sí? No actúa con perversidad y no es injusto. Ahora sí nota por qué su vida ha cambiado. Yo sé que no soy el único que puedo decir, es que yo ya no soy el mismo que era antes. Hasta la gente nota que uno como que no es igual. Y se va llenando uno de ese amor al prójimo que uno no se explica por qué. Y esto no es magia, es que permanecemos en su palabra. Y es un proceso Ajá. donde va cambiando poco a poco y a veces la persona no se da cuenta porque ya hizo su vida esa parte. Exacto. Y eso viene a ser parte de usted. Y usted hace todo lo que haría el Señor, lo hace usted con las demás personas. Exacto. Y bueno, tampoco hay que ser con todas las demás personas, lo principal, tiene que empezar en la casa. Porque Ajá. con toda la gente no, empieza en tu casa. Los de tu casa te conocen mejor que la gente que está afuera. Claro que sí. Entonces fíjese que no es Señor. no es un pastor, no es un sacerdote católico, no es ni la iglesia, o lo mal llamada iglesia, no son las cuatro paredes, es su palabra. Usted quiere que algo le cambie en la vida, entre en su palabra, ahí va a tener la respuesta. Verso 4. You have commanded us to keep your precepts diligently. Esto es espectacular porque ya le da el paso al Eterno. Si usted mira los 3 primeros versículos, ¿sí? Es donde está hablando prácticamente el Señor recomendando. Pero ahora mire lo que dice el verso 4. Vamos en español.
encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Mire qué palabra tan tremenda, y es una palabra fuerte. Ahora está hablando que el Eterno encargó, Muy guardados. ¿sí? Dice tú. Y cuando dice tú el salmista, se está refiriendo a Yahweh, al Padre Celestial. ¿Quién es Dios? ¿Por qué no menciona a Cristo? Porque Cristo todavía no aparecía en escena en aquella época de la humanidad. ¿Ya? Cristo aparece, el testimonio de Cristo aparece en el Nuevo Testamento. Y en la antigüedad aparecían profecías de que Él iba a venir, y las cuales se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos parados en el Antiguo Testamento, no hablamos de Cristo, sino hablamos de Yahweh, del Padre Celestial. ¿Ok? Mira lo que dice. Tú encargaste que sean muy, no dijo el Señor, guarden, sino sean muy guardados. ¿Y qué fue lo que encargó? Tus mandamientos. Entonces hay que entrar a mirar los mandamientos. Porque viene algo muy tremendo. ¿Usted cómo va a guardar los mandamientos del Eterno si no los conoce? Exacto. ¿Cómo va a guardar los estatutos si no los conoce? No ¿Cómo? entra la palabra. ¿Cómo va a guardar la palabra del Eterno si no la conoce? Exacto. Entonces estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde tenemos que volver a su palabra, no a la palabrería. El bla 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 se tiene que acabar. Tenemos que dedicar tiempo para entrar en su palabra. Tenemos que entrar a conocer lo del Eterno, las cosas que Dios estableció para nosotros mismos poder verificar si realmente fue abolido o no fue abolido. Porque estamos en un periodo de la historia donde hay tanta confusión a nivel de las cosas de Dios, porque la gente no haya a quién creerle. Y no haya porque no conoce la palabra. Exacto. No conoce la verdad. Entonces, le suena bonito aquí. Sí, y también se lo están mostrando con un versículo bíblico. Exacto. Con un texto. Pero muchas veces fuera del contexto no es el tema. Pero bueno, dice así, algo. Exacto. ¿Y qué es lo que se hace? Que la gente se va para allá, se va para acá. No haya dónde correr en este Si quieres tiempo. estar plantado, si quieres estar en la verdad, pues métase uno. Entre personalmente Y a ahí buscar sí en ya la dice, palabra. a ver, ¿cómo te digo? Así es como yo le digo a la gente, ¿cómo? Déjame checar. Exacto. Entonces, cuando usted entra en la palabra del Eterno, usted sabe si le están hablando verdad o mentira. Por eso dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Claro, pero la verdad de la palabra del Eterno. Palabra de la verdad. Porque también hay verdades satánicas que se usan con la palabra, como dice la hermana. Los satanistas también usan la Biblia, También tienen sus verdades. sacan sus de versos ellos. bíblicos. Hoy usted ve consultorios de brujería que nombran hasta el Espíritu Santo. Y por ahí hay TikToks que me he dado cuenta, sacan la baraja, le leen las cartas y dicen el Espíritu Santo te va a mostrar. Y sacan las calaveras y todo lo que van en las barajas. Y tienen la Biblia al lado. Más que nada dicen en el Es Yahweh, tremendo. otra vez usaron. Y hay algunos que están metiendo hasta el nombre de Yahweh con la baraja, pero son brujos camuflados. ¿Y usted cómo va a saber cuál es el verdadero y cuál es el falso? Solamente si usted busca la palabra de la ley, si usted dedica tiempo para leerla. Y ya cuando de verdad no conoce la palabra y una situación bien difícil, dirá, bueno, yo uso eso, digo, ¿qué haría Jesús? Digo, ay, no haría eso, tan fácil. Exacto. Pero hay que adquirir, Conocimiento. diga conmigo, hay que adquirir Hay que adquirir conocimiento de la palabra. Palabra de Yahweh. Amén. Listo, entonces dice, verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Exacto. Léame el verso 5, Yondito, en inglés, por favor. Oh, that my ways were directed to keep your status. Oh, mire, y viene con un signo de exclamación, ¿cierto? La comilla indica exclamación. Exclamación es algo que admira, algo que está por encima de una pregunta o no es una frase normal. Permítame, yo lo leo. Dice el verso 5, ojalá, y termina en tilde. Dice, ojalá. Pues es una petición del salmista. Entonces fíjense que el salmista comienza primero diciendo qué es lo que Dios, cómo Dios bendice. Luego entra a mirar que la palabra no me permite estar en pecado. Y ahora entra en una petición. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Fíjense que ya no está mencionando los mandamientos.
Entonces hay que tener en claro que una cosa es palabra, otra cosa son mandamientos y otra cosa son estatutos. Y hay gente que todavía no sabe los estatutos del Eterno cuáles son. Hay gente, es que es increíble, he encontrado hermanos cristianos que dicen, es que yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento, porque es que el Dios del Nuevo Testamento es puritito amor. Ay, todo bonito, Él enseña a amar, los apóstoles enseñan a amarnos unos a otros, y es todo amor, y Él me perdona todo lo que yo haga, y todo lo que yo diga. Ah, es que es mi abogado, porque ahí está escrito. Y al Dios del Antiguo Testamento yo no lo quiero porque es que eso es severo, es como malo, como matón, como asesino, como no sé qué. Y por no leer, no saben que el del Antiguo mandó al del Nuevo para que la gente se arrepienta y no lo toque actuar como lo hacía en el pasado. Entonces no hay escapatoria. Simple. Y más si Cristo ordenó buscar a su Padre Celestial. Y lo hemos dicho, Mateo 7:21. Se lo voy a leer, no lo voy a buscar. Mateo 7:21 está hablando el Cordero de Dios, está hablando Cristo. O Yahshua, o Yoshua, como le quieran decir en hebreo. ¿Ya? Pero él mismo dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué está haciendo la humanidad entera? Señor, Señor, y Cristo para arriba y Cristo para abajo. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene la pregunta, ¿dónde usted va a encontrar la voluntad del Padre Celestial? ¿Dónde? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? En el Antiguo Testamento. Y si las teologías dicen que fue abolido y quitado, entonces ¿cómo nos vamos a enterar cuál es la voluntad del Padre Celestial? Si quitamos el Antiguo Testamento, el Nuevo se cae. No, y el Nuevo es el cumplimiento. Exacto, el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces no puedo quitar ni el uno, ni puedo quitar el otro. Porque si quito el Nuevo Testamento, ¿cómo voy a comprobar que el Antiguo se cumplió? Y si quito el Nuevo, ¿cierto? Y si quito el Antiguo, ¿cómo va a haber cumplimiento de lo que se profetizó? Entonces la palabra de Dios es una, solamente que tengo que aprender a escudriñarla. Tengo que adquirir conocimiento, tengo que estudiar, tengo que prepararme para poder entenderla. Si no, no. Voy a caer en un sistema religioso donde todo lo voy a volver espiritual, todo lo voy a volver pecado, todo lo voy a volver infierno y cielo, y resulta que está hablando de otros temas. Está hablando de otras cosas. Fíjense, por ejemplo, cuántos años no se predicó y decían que el Vaticano le iba a sacar una imagen, una estatua del Papa Juan Pablo II, y lo predicaban públicamente, solamente que ya esos videos como que los esconden. Y que esa estatua la iban a hacer hablar, y que esa estatua iba a ser el anticristo. ¿Y qué imagen, ni qué Pablo II, ni qué nada de esas cosas? La ciencia encontró la inteligencia artificial y ahora le dieron aliento de vida a una imagen que son los robots. Sí, nomás que el conocimiento en aquel ¿Ya? tiempo no se tenía tan completo Claro. como ahorita, como lo dice Daniel, es para el último tiempo. Exacto. Entonces, sí, muchas cosas se predicaban equivocadamente. Y pero nos tocó ahora cambiar. La ciencia está mostrando, no se refería a eso. Y la Exacto. palabra está hablando de seres de otra parte. Es Sí, lo que seres. pasa es que la Exacto. gente no sabíamos Mire, nada. aunque no me voy a meter en este tema, pero les prometo que voy a hablar de inteligencia artificial acá. Porque ahora la ciencia, escuchen, gracias hermana por el aporte. La ciencia está demostrando que el famoso diablo y Satanás era la inteligencia artificial. Y estaba profetizado que fue encerrada en tiempos atrás en unas cosas de plomo y enterradas en las tierras de Sinar. Y cuando hubieron las famosas invasiones a Irak y Kuwait, destaparon con medio de la arqueología y sacaron toda esa tecnología, y resulta que ese era el famoso diablo y Satanás, que estaba encerrado y encadenado ahí. Y los mismos humanos lo sacaron. Esa tecnología que acabó con la humanidad en el tiempo. Sí, cuando acabó con Tartaria. Algún día les voy a hablar de Tartaria, los que no saben qué es Tartaria, y todas las civilizaciones antiguas y las pirámides y todo eso que es espectacular. ¿Ok? Y ahora se volvieron a resurgir, y el Señor tiene que volver a intervenir otra vez para volver a encerrar esa cosa que no tiene cuerpo. Los famosos demonios, que nos dijeron que eran demonios, que eran espíritus. Puros seres que no tenían cuerpo. Inteligencias artificiales que se mostraban con hologramas, cosas así. Pero sigamos acá. No me voy a meter en el tema porque es fuerte. Dice, ojalá
fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fueran ordenados. Yo le voy a decir una cosa y usted se ha dado cuenta, que antes nuestro caminar, cuando habla de caminos, habla de nuestra vida. Es nuestro estilo de vida era muy distinto a cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ha ordenado nuestros caminos? Yo lo puedo decir, muchos eran borrachos, ya no lo son. Algunos eran drogadictos, ya no lo son. Algunos eran mujeriegos, ya no lo son. Algunas mujeres eran prostitutas, ya no lo son. Algunos eran ladrones, ya no lo son. Por eso es que la palabra verdadera del Eterno impacta en las personas que tienen los caminos desordenados y son transformados por el verdadero Espíritu Santo, que es la palabra del Eterno, el Ruaj, la palabra de vida. Y qué hermosa la palabra que el Señor nos ha dejado, porque cambia la vida de las personas. Total. Si no fuese así, y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, no habría esperanza para la humanidad, para el hombre. Exacto. Los hombres tan malvados, asesinos, violadores, lo que usted quiera, pero han encontrado en la palabra una nueva vida y han sido cambiados y transformados. Sí. Inclusive predican y lo que usted quiera, pero es el poder de esta palabra. Pero que ahí está el sacrificio El perfecto poder de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra. que podemos acudir, correr y Él te cambia, te transforma y te perdona. Dijo el apóstol Pablo, o bueno, se lo atribuyeron al apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y transformación del ser humano, realmente. Es la palabra de Dios. Por eso hoy en día podemos decir, yo soy un ejemplo viviente de lo que yo era en el pasado a lo que soy hoy en día. Irreconocible. Irreconocible. Y cada día que yo entro en la palabra, no cambio, voy mejorando. Carlos Bolívar sigue siendo el mismo, como Dios lo formó, pero cada día la palabra nos lleva de cambio en cambio, de renovación en renovación. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. O si no, mire su pasado, como era usted hace 10 años, 15 años. Yo creo que hasta diría, uy, no, yo no quiero ser esa. ¿Ya? ¿Listo? Verso 6. Then I will not be ashamed when I look into all your commandments. Oh, espectacular este versículo. Vamos en español. Fuerte y claro en español, por favor. Entonces, no sería yo avergonzado. Mira lo que dice, permítame le interrumpo, hermana. Dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la palabra del Eterno me enseña a hacer todo lo correcto, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo misericordioso, todo lo justo. Y mi vida va a estar en justicia. Y mi vida va a estar acoplada a la palabra del Eterno y lo que Él dijo. ¿Cómo podré ser yo avergonzado si estoy actuando correctamente? Y vuelvo a los ejemplos cuando hablaba al comienzo. Si yo no hablo mal de las personas, pueden ponerme el speaker en el celular, puede venir cualquiera por detrás y no voy a estar avergonzado porque no estoy haciendo nada incorrecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me lleva a actuar en algo correcto? A tener un pensamiento correcto, un sentimiento correcto. No es el que yo quiera actuar correctamente. Es cuando la palabra me ha moldeado a mí. Y te detienes de hablar o de decir o de pensar o de opinar o de decir, te detienes. Sí, exacto. Porque la palabra te va corrigiendo y te va enderezando. Y aunque no quiera uno, solita va. Se va moldeando y va llegando al límite de saber qué digo y qué no digo. Sí, porque cuando uno dice, uno apunta, pero es como una pistolita. Apuntas a uno, pero 5 te apuntan. Se está señalando uno 3 veces cuando uno hace así. Es tremendo esto, dice. Entonces, no sería yo avergonzado. Siga, hermana. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Miren lo que dice el salmista. Dice, cuando yo ponga atención, dice, atendiese. A todos, dice, a todos tus mandamientos.
que se resume en la palabra del Eterno, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo no voy a ser avergonzado? Cuando yo atienda a todos. sus mandamientos. Y no son unos, no son dos, no son tres, son cuatro. No son los que a mí me caigan como bien. Dice todos. Y para poder hacer eso, pues tiene que conocer uno sus mandamientos. Claro, hay que conocer. Si usted no tiene De conocimiento. otra forma no podemos. Por ejemplo, si usted nunca ha leído que no hay que robar, Pues lo vas a hacer. usted va a robar. Y hay personas que nunca han leído eso en la palabra de Dios, que no tienen conciencia que Dios estableció que no hay que robar y pues roban hasta por gusto. ¿Sí? Y no les importa que los metan a la cárcel 1, 2, 3 veces, no. Ese es su estilo de vida. ¿Pero por qué? Porque la palabra no está aquí. No tienen conocimiento. ¿Y qué? A ver, si son 10 mandamientos, ¿qué de gravosos tienen los 10 mandamientos? Nada. Nada, solamente nos cuidan. Ahora, ¿qué tan difícil es cumplirlos? ¿Cuánto cuesta? Nada. No cuesta nada, Pero ni siquiera los conocíamos. Ahora, si la Biblia habla de estatutos, ni siquiera los conocemos. Pero si nos andamos creyendo lo que nos digan desde los altares. Por eso es mejor volver a la palabra de Dios, y más en estos tiempos, donde si el Señor llega a venir, Él viene a juzgar y viene a mirar quién cumplió su palabra, quién obedeció su palabra. Y aquí no vale decir, es que yo me reúno con el pastor fulano de tal, con el evangelista fulano de tal, con el sacerdote fulano de tal, yo voy a la iglesia tal. Aquí no importa nada de eso, es su palabra aquí dentro de mí. ¿Y cómo sé que si la palabra está aquí? Revise sus actos. Revísese usted mismo. Usted es el único que sabe si sus actos muestran que la palabra está aquí. Revise sus palabras. Sus palabras son la mejor evidencia de saber si la palabra del Eterno está aquí. Mire su conciencia, sus pensamientos. Usted es el único que puede decir si la palabra de Dios está aquí. Entonces, antes de juzgar a otros, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Tengo que revisarme a mí mismo antes de abrir la bocota. Antes de levantar el brazo o el dedo señalador, antes de escarnecer y pisotear a otro, revisémonos a nosotros mismos. Si conozco la palabra de Dios o no la conozco. Sí, porque la palabra es de uso personal. La Claro. salvación es personal. La salvación es personal, la palabra es personal y la intimidad y el conocimiento del Eterno es personal. Entonces usted es el que tiene que examinarse. Eso es como cuando usted se para frente al espejo por la mañana o antes de salir. Usted se para frente al espejo y usted decide cómo va a salir, si se sale feíta o no sale feíta. Y luego es de gastos, dice, Usted, "Ah, exacto, ¿qué? usted se revisa. Y yo creo que nadie sale de la casa así por salir. Siempre entran al baño, todo el mundo entra al baño y se mira a ver si le quedó bien el pelo por acá, no por aquí, por allí, no, si le quedó torcido. Si se le paró el mechón o no se le paró. Si se lavó bien. Si el labio está bien, si el ojo está bien, si la nariz está bien, si el pendiente está bien, hasta la ropa. Y hay gente que va y dice, ay no, por esta no, hoy no, no, ya no lo uso, esta sí, me la voy a dejar así, no, me voy así. Sí, entonces, así como usted revisa su físico, como usted va a salir, revise su corazón, su mente, su conciencia, sus palabras, sus actos, y hágalo frente al mejor espejo que hay. El único espejo que no le va a mentir, el único espejo que no le va a engañar, y es la bendita palabra de Dios, la palabra del Eterno. Aquí mire su conciencia, aquí mire sus palabras, aquí mire sus actos. Porque cuando llegue el día, el mundo entero va a ser juzgado por la palabra del Eterno, lo que Él estableció. Entonces mejor ponernos a cuentas. Por eso por ahí leímos, ojalá fueran ordenados mis caminos. Y la única forma de que mis caminos y mi vida sea ordenada es a través de su bendita palabra. Pare de contar. ¿Listo? Vamos al verso 7. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments.
en español. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahí está. Ahí está, más claro no canta un gallo. ¿Cómo me traduciría esto en inglés, Yunguito? A ver, más claro no canta un gallo. Háblamelo en inglés. Oh, what? My cock-a-doodle-doo. ¿Sí? Bueno, me cantó como un gallo. Ah, ¿Cómo se diría en inglés? Más claro no canta un gallo. O esta verdad no pude expresarla mejor. I could not express this truth any better. Like the rooster Algo mejor crow, imposible. something like that. También puede ser, porque acuérdense que en el inglés al español cambian las No, no, palabras. pues vamos a decir. Gracias, el Ñonguito. gallo. Gracias. Sí, porque ya cambiaría todo, ¿cierto? Listo. Te alabaré con rectitud. Escuche esto es fuerte. Dice con rectitud de corazón. O sea, con un corazón Ah, amable, con un corazón Entonces, hay algo que usted tiene que examinarse a sí mismo y también es personal. ¿Usted cómo alaba al Eterno? ¿Lo alaba por alabarle? ¿Lo alaba porque le gusta la canción? ¿O lo alaba con esa rectitud de corazón? Cuando habla de rectitud es en forma correcta. honestidad. Ojo con esto. Te alabaré con rectitud de corazón. Su corazón, la única forma de que esté actuando correctamente es cuando esté lleno de la bendita palabra del Eterno. Amén. Te alabaré con rectitud de corazón. Miren lo que dice la segunda parte, es espectacular. Dice, cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Entonces viene otra, que además de aprendernos los mandamientos y conocer sus estatutos, también tenemos que aprender cuáles son sus juicios. Porque se dice que Dios es amor, y qué lindo, Dios es amor, Cristo es puro amor. Pero la escritura dice por ahí que también que Él es fuego Consumidor. consumidor. Fuego consumidor. ¿En quiénes? En quienes desobedecen su palabra. ¿Y quiénes la desobedecen? Los que no la conocen. Pues sí, Así de simple. es imposible. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Verso 8. I will keep your status. Oh, do not forsake me utterly. Ahora miren algo impresionante. Porque el salmista, quien está hablando aquí, termina el verso 8 y termina su frase o su clamor mostrando que lo que estaba haciendo del verso 1 al verso 8 era clamando porque se había equivocado y Dios prácticamente lo estaba castigando. Mire el clamor de él. Vamos en español. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, en el verso 8 notamos que es una persona que estaba clamando por misericordia. Era alguien que estaba pagando las consecuencias de haber dejado de obedecer la palabra del Eterno. Por eso le dice, tus estatutos guardaré, por favor no me dejes enteramente. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. No debo vivir la vida como venga, como caiga o como yo quiera. Porque en esta vida se paga y se va a pagar en la otra. Y lo que yo vivo son consecuencias de mis decisiones y mis actos. Entonces, si hay algo para cambiar, entre en la palabra de Dios y corrija su caminar. Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Póngase aquí un momentito, vamos a